Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conecta con la Provincia. En el programa de hoy, la aplicación Arte en la provincia de Zaragoza nos acerca hasta la localidad de Tarazona. Aquí visitaremos el Palacio de Huaraz, uno de los monumentos más significativos del patrimonio artístico y cultural de esta ciudad. Tarazona se sitúa en el extremo occidental de la provincia de Zaragoza, a 89 kilómetros de la capital. En el siglo XII, tras la reconquista de Alfonso I el Batallador, Tarazona se convirtió en lugar estratégico como límite de tres grandes reinos, Aragón, Castilla y Navarra, lo que nutrió a la comarca de infinidad de castillos y fortalezas. La ciudad posee importantes edificios de gran riqueza histórica, cultural y artística, y su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965. En el siglo XVI comenzó la expansión de la ciudad hacia la margen derecha del río Keiles y en los alrededores de la Catedral Santa María de la Huerta, zona en la que construían sus residencias las familias más adineradas. La familia Huaraz o Huaraz lo que pretendía era construir un gran solar familiar, una residencia de la familia que por una parte pusiera en evidencia el éxito social y económico de la familia y por otra parte sirviera de lugar de habitación para los miembros más insignes de la misma. Los Huaraz procedían de Tudela, se dedicaban al comercio y la dinastía que construyó el palacio, con varios hermanos, entre los que nos interesa subrayar a Antonio y Gombal, se dedicaban sobre todo al comercio internacional del glasto, lo que en la época se denominaba el pastel, un producto tintóreo que sobre todo se cultivaba en la zona de Toulouse, en el Midi francés, que generaba un valor añadido considerable, que se utilizaba para teñir el color negro, los tejidos de color negro, que eran los tejidos de lujo de la época y que tenía un comercio internacional muy boyante. Este palacio, pieza fundamental de la arquitectura civil aragonesa del Renacimiento, se construyó entre los años 1559 y 1562. Al adentrarnos en el edificio, nos recibe un imponente patio que constituye el corazón de la edificación y articula las dependencias que se encontraban a su alrededor. Es la parte más monumental, en la que se utilizan columnas de piedra que se contrataron en el año 1559 con un cantero francés que residía en Tarazona, que se llama Guillaume Brimbeuf. Es un tipo de arquitectura adintelada en la parte noble, que sin embargo en la parte alta incorpora también en la utilización de arcos de medio punto, doblando los tramos de la parte inferior para crear una disposición rítmica mucho más animada. En cuanto a la forma de distribuir el espacio en altura dentro del palacio, pues habitualmente lo que eran almacenes y cocinas ocupaban siempre la parte baja, almacenes en donde hay que pensar que estaban los animales, pero donde también se guardaba el grano y los productos hortícolas, las cocinas que siempre ocupaban un semisubterráneo y luego lo que podemos denominar la planta noble, el piso principal, estaba pensado para residencia de los propietarios y finalmente hay una zona alta en donde generalmente se sitúan la residencia de la servidumbre, también se puede guardar allí en lo que la denominación aragonesa califica de mirador el grano para que se seque y básicamente estos espacios. Hablamos de espacios distribuidos en dos plantas, de tal manera que se les asignaba un uso concreto en cada estación a lo largo del año.
El palacio tiene una articulación, en principio, en zonas para verano y zonas para invierno. Hay una serie de habitaciones más frescas que se utilizan en verano y que están en el lado norte, que además en el caso del Palacio de Huaraz son las que se han conservado en mejor estado. Después hay unas dependencias que podemos denominar la parte noble del palacio, que mira hacia la catedral, que al fin y al cabo pues es la fachada del edificio, en donde se sitúan lo que debieron ser en su momento los salones, que tenían tapices y que servían como zona de aparato, de recepción del palacio, que es, insisto, la parte que mira hacia la catedral, y después hay otra zona que ya linda con el jardín, con lo que ahora es jardín, pero que en su momento hay que pensar que era un huerto y una zona con frutales y que está pensado fundamentalmente pues, para la explotación agrícola de la finca que rodea el edificio. Este edificio se erigió en tan solo 4 años, lo que supuso el empleo de materiales austeros, consecuencia de la prisa que Huaraz tenía por residir en el palacio. Él en realidad residía en Londres y vino a Tarazona en 1554 para contraer matrimonio con Jerónima Pasquier, una tudelana de pro con la que creó una dinastía de infanzones muy notable. Él residió en Tarazona tan solo entre 1559 y 1562, de manera que el palacio tuvo que completarse en este brevísimo tiempo. ¿Qué significa ello? Pues que no había lugar a la construcción de un palacio de ladrillo, como era lo habitual en la zona, sino que se decidió construir sobre todo en tapial, un material más pobre, pero que permite una construcción mucho más rápida. El palacio, desgraciadamente, ha conservado pocos elementos de arte mueble. Hay que pensar que un palacio de estas características en origen tenía una rica decoración de pinturas, tapicerías, cuadros, algunas imágenes, etc. En este caso, lo que podemos denominar decoración del edificio se limita tan solo a una serie de pinturas murales que se han conservado en la sala norte y que otorgan a esta zona un aspecto muy italiano, muy al gusto del Renacimiento de la época, y algunos detalles heráldicos que se mantienen en el patio. Se conserva en concreto un gran escudo de armas de yeso que probablemente en origen estuvo situado en la fachada del palacio, pero que ya cuando el mismo fue adquirido por la Diputación Provincial en 1982 estaba situado en su actual emplazamiento dentro del patio, y además las columnas angulares rehechas en la restauración mantienen un emblema heráldico muy interesante que incluye el escudo de la familia con un lebrel pasando por delante de una encina y una leyenda alrededor en donde se lee Requies aerumnarum, descanso de las fatigas. En el Palacio de Huaraz aún se conservan vestigios de las pinturas murales que decoraban parte del ala norte del edificio y que se complementaban con tapices formando una especie de friso. En estos encontramos figuras alegóricas de carácter religioso y humanístico propias de los hombres del Renacimiento. Son pinturas que se atribuyen a un pintor italiano activo por esas fechas en Tarazona, Pietro Morone, que trabajó en nuestra ciudad desde el año 1552 hasta su muerte en 1577, que se había formado en Roma, y de hecho la comparación más fácil de establecer entre nuestras pinturas y otros modelos italianos se encuentran con las pinturas del Palacio de Melchore Baldassini de Roma, junto a la Plaza Navona, que presentan una disposición muy parecida a las del Palacio de Huaraz. Podemos decir que a Antonio le quedaba mucho tiempo y ese tiempo lo dedicó a otras cosas. Sabemos, en primer lugar, que actuó de espía de los servicios secretos de Felipe II durante mucho tiempo, lo que le trajo algunos problemas, y finalmente entre 1572 y 1577
actuó como representante diplomático sin título de embajador de Felipe II ante la reina Isabel I de Inglaterra. Una representación diplomática que tuvo problemas, que acabó con sus huesos en la cárcel, en la Torre de Londres en 1577 y que exigió que su hermano Gombal fuera a rescatarlo en el año 1578. Después ya Antonio regresó a España y ya no volvería más a Inglaterra. Falleció siguiendo a la corte del rey en el año 1582 a raíz de la incorporación de Portugal a España, justamente en la ciudad de Lisboa. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado.